Este, parece que sí, están tristes. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, Santiago? ¿Quién sabe qué pasa el semestre que viene? Tal vez se inscriban a un curso y yo esté ahí. No lo sabremos. Yo el semestre que viene voy a participar en algún curso del IMAR. Eso seguro. Capaz que el profe del semestre que viene conoce a Mariano Bermúdez. Pero no es solo conocer a Mariano Bermúdez. Hay que darle la mano a Mariano Bermúdez. Hay que hablar con Mariano Bermúdez. Hay que contarle por qué Cálculo 1 está buenísimo. Porque Mariano Bermúdez era medio duro para la matemática. O eso me contó, porque es mi amigo Mariano Bermúdez. Bien. Pero entonces, si les pone triste la posibilidad de tal vez no tener más un profesor famoso que sale en la tele, que multiplica manzanas y todas esas cosas, bueno, aprovechemos al máximo esta semana que nos queda. ¿Mariano da las clases de cálculo diferencial e integral en varias variables? Ojalá, pero cálculo diferencial e integral en varias variables o cualquier otro curso. O sea, hay más cursos de matemática en la Facultad de Ingeniería. Está Cal 1, Cal 2, Cal H. Capaz que Mariano da todos los cursos. ¿Por qué? Capaz que Mariano Bermúdez se pone a dar todos los cursos del IMER porque un encuentro en una parada montevideana le cambió la vida. Vamos a dejarnos de decir tonterías. O sea, capaz Mariano Bermúdez. Este, vamos a ver. Bien, vamos a ver en qué andábamos. Hoy van a tener que estar muy atentos ustedes, porque hay una ausencia en la lista de participantes. Bien, y eso significa que ustedes tendrán que tomar su lugar. Bien, si se portan bien, les digo en qué curso estará el semestre que viene. Si se portan bien. Bien, estábamos hablando de polinomios de Taylor. Estábamos hablando de polinomios de Taylor. ¿Se acuerdan? El polinomio de Taylor. Si f es una
función n veces derivable, entonces existe un polinomio que una función n veces derivables y a un punto en i y el dominio de la función. Entonces existe un polinomio que verifica que a f de x lo podíamos escribir, ahora voy a tomar la notación, este polinomio, más una función r de x, donde el límite de r de x sobre x a la n, x menos a la n, es levemente cambiado de lo que vimos a nosotros. Este límite es igual a 0. Pero no solo existía un polinomio que verificaba eso, que verifica. O sea, que aproxima bien en un orden n. O sea, esto habíamos visto que lo que implicaba, lo que implicaba es que P aproxima bien en un orden n a f en un entorno de A. ¿Qué significa que aproxima bien? Es que la diferencia, justamente la diferencia, es menor que x a la n. O en este caso, x menos a la n. Pero no solo habíamos visto esto. Claro, no es menor la diferencia entre f polinomio. O sea, lo que vimos es que la diferencia entre f y el polinomio, f de x menos p de x, en realidad es mucho más chica que x menos a la n. Mucho más chica. Esto en realidad es lo que significa. En un entorno de A. Después, si se va agrandando, cuando nos vamos alejando del punto A, ya todo se arruina todo. Pero, y esto es lo importante. Además, es el único polinomio que verifica esto. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? ¿Qué significa que sea el único polinomio? Es que si por alguna otra razón encontramos un polinomio que verifica esta condición, entonces el polinomio que encontramos es el de Taylor. No hay otro polinomio. Es el polinomio de Taylor de la función. Entonces ahora vamos a hacer un cambio de notación, o hicimos mal las cuentas. Yo confío en que ustedes hacen bien las cuentas. Yo confío en que ustedes hacen bien las cuentas, ¿sí? Entonces, yo le... Bien, Emanuel dice, se le escapó, hace mal.
Yo cuando les dije que estén atentos no me refería a que estén atentos a mis lapsus, es que estén atentos a la clase. Muchachos, estén atentos a la clase, no a los lapsus. Bien. Entonces hoy un poco vamos a calcular polinomios y los vamos a calcular de diversas formas usando esta propiedad. Porque si bien sabemos que el polinomio, ahora vamos a hacer la notación, vamos a hacer la notación del apóstol ahora, donde Tn de f a es el polinomio de Taylor de grado n alrededor de A, o centrado en el punto A. Esta va a ser la notación que vamos a hacer ahora, va a ser la T de Taylor, y dos cosas, cuando digamos Tn de f, sin nada, puede ser dos cosas. Polinomio de Taylor centrado en 0, en x en 0, que esto tiene otro nombre. También, nosotros no lo vamos a usar, pero pueden encontrarlo en la literatura, y en la clase pasada alguien me lo preguntó. A veces a los polinomios de Taylor centrados en 0 se les llama polinomio o desarrollo de Maclaurin. Nosotros vamos a en general de seguirlo diciendo polinomio de Taylor centrado en 0, pero si ustedes se encuentran en un ejercicio o en otro lado hallar el desarrollo de Maclaurin o hacer el polinomio de Maclaurin, se refiere al polinomio de Taylor centrado en el punto 0. Bien. Y nosotros habíamos visto que el polinomio de Taylor de f centrado en A lo podíamos escribir como entre k igual 0 y n, la derivada késima en A, evaluado en A, sobre k factorial de x menos a la k. Esta era la fórmula general para hallar el polinomio, ¿no? Esto lo vimos en la clase pasada. Habíamos hecho la sustitución x menos a igual a h. Pero este es el polinomio. ¿Sí? Entonces, recordemos esta fórmula donde f a la 0 de a es f de a, f1 a se refiere a la derivada primera, f a la 2 de a refiere a la derivada segunda, etc. ¿Sí? Entonces, esa es la notación que vamos a hacer hoy, de ahora en adelante. Me olvidé de algo. O también en algunos teoremas nos vamos a referir a T sub NF como un polinomio centrado en un punto arbitrario. Pero eso no importa. No, vamos a dejarlo así. En el apóstol hace un poco la dualidad. Hay que hacer votación para posponer la clase porque no está Cristina. Lo que tienen que hacer es que aparezca Cristina, muchachos. Me siento inseguro dando la clase en este momento porque voy a mandarme cualquier lapsus, error ahí, y no va a estar nadie diciéndome, prestando atención. O ustedes tienen que prestar atención. Bueno, nosotros ya vimos, vamos a calcular varios ejemplos. Nosotros ya vimos un ejemplo que es el polinomio de Taylor de e a la x.
¿sí? Evaluado en 0, que era, este lo vimos en la clase pasada, 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial, más x cubo sobre 3 factorial, más etcétera, más x a la n sobre n factorial. ¿Sí? ¿Se acuerdan de este? Este lo vimos en la clase pasada, fue nuestra motivación para hallar polinomios de Taylor. Esto. Entonces ahora, siguiendo un poco, vamos a hacer el polinomio de Taylor, pero esta vez centrado en 1. ¿Cómo sería? Bueno, veamos que esto es desde k igual a 0 hasta n, la derivada enésima, késima, en 1 de e a la x, o sea, f es e a la x, k, x menos 1 a la k, ¿sí? Entonces, recordemos, ¿cómo es la derivada késima de e a la x? E a la x, ¿sí? De vuelta, acá e a la x es un ejemplo conveniente porque no hay que hacer ningún cálculo. Por lo tanto, la derivada késima evaluada en 1, ¿cuánto nos va a dar? E. Entonces, de acá, y usando esta fórmula, tenemos que entonces el, el polinomio de Taylor de a la x, pero ahora evaluado en 1, es, bueno, primero es e más e por x más e por x no. Opa, acá me equivoqué. E por x menos 1 más e sobre 2 x menos 1 al cuadrado más etcétera más e sobre n factorial x menos 1 a la n. Entonces, este es el polinomio de Taylor de a la x evaluado en 1. Es un poquito diferente, es diferente y tiene sentido que sea diferente al de a la x centrado en 0. Estamos centrándonos en otro punto, estamos aproximando e a la x de forma diferente. ¿Sí? ¿Está claro? Quiero hacer algo perverso ahora. Ahí va. Quiero hacer algo perverso. Supongamos ahora que fx es un polinomio. Es un polinomio. Pregunta. ¿Quién es el polinomio de Taylor de un polinomio? ¿Acá opinan el mismo polinomio? ¿El mismo polinomio, en mi opinión? O sea, acá dicen, tiene que ser el mismo polinomio. ¿Por qué no podría ser otro?
La pregunta es, ¿por qué no podría ser otro? Bien, Emanuel, porque es único. El polinomio es único. Entonces, hay un detallecito acá. Si n es mayor o igual que 3, t sub n de f necesariamente tiene que ser el mismo polinomio. Porque, ¿qué mejor aproximación? Exactamente lo que dice Ugarra. Porque qué mejor aproximación que el polinomio mínimo, que el polinomio mismo. O sea, ¿cómo podemos aproximar un polinomio? El polinomio mismo, y podemos verificarlo. O sea, tenemos que f' de x es 3x al cuadrado más 2x, y tenemos f segunda de x. ¿Qué pasa? Es 6x más 2, f tercera de x es 6, y f de n con n mayor o igual que 4 va a ser 0. ¿Sí? Entonces, t sub n, perdón, voy a cambiarlo acá la k, vamos a hacer k, y esto va a ser k. Entonces vamos a hacer t sub n con n mayor o igual que 3, t sub n de f, ¿quién es? Es la suma desde k igual 0 hasta n de f elevado a k. Vamos a evaluarlo en 0. Acá importa poco esto. Por x a la k. Bien, veamos. Esto es lo mismo que decir f de 0 más f' en 0 por x más f segunda en 0 por x al cuadrado sobre 2 más f tercera en 0 sobre 3 factorial, x a la 3. Y más nada, ¿por qué? Y más nada, ¿por qué no hay más términos? Sí, Manuel, es el número de la derivada. ¿Por qué no hay más términos acá? Porque vale 0. Exactamente, porque se nos murió la derivada. Entonces, el polinomio de orden de grado n, en realidad es de grado 3. Y bueno, ahora evaluemos. ¿Cuánto da f de 0? F de 0 vale 1, así que vale 1. Más, ¿cuánto vale f' evaluado en 0? Tenemos que acá es 3x al cuadrado, 3 por 0 más 2 por 0, más 0 por x, más, bueno, ahora la derivada segunda evaluada en 0. ¿Cuánto nos da? Es 6 por 0, 0 más 2. 2 sobre 2, x al cuadrado. Y ahora la derivada tercera, dividido 3 factorial. O sea, más f tercera en 0, que es 6, dividido 3 factorial, que es 6, por x al cubo. Y esto es igual entonces a 1 más x al cuadrado más x al cubo, que exactamente nos daba el polinomio original. Pregunta, ¿cuánto nos da t sub 2? Ahora no nos puede dar el polinomio original, porque el t sub 2 es un polinomio de orden 2, de grado 2, y f es un polinomio de grado 3. ¿Cuánto nos va a dar el t sub 2? Bueno, observemos que nos da f de 0 más f' en 0 por x más f segunda en 0 sobre 2 x al cuadrado, que, como dice Andrés acá, esto nos da 1 más 0 por x más
2 sobre 2x al cuadrado. Nos da 1 más x al cuadrado. O sea, se nos truncó en el grado 2. Y esto tiene sentido. Tiene sentido porque a f de x lo podemos escribir como 1 más x al cuadrado, un polinomio de grado 2, más x al cubo. Pero el límite de x al cubo sobre x al cuadrado, cuando x tiende a 0, ¿cuánto nos da? El límite de x al cubo sobre x al cuadrado, cuando x tiende a 0, da 0. O sea que el término que sobra es el resto de orden 2. Es un resto. Y justamente como el orden va a crecer, como el grado es menor que el resto del polinomio, va a tener 0. O sea, ese es el rol. Entonces, hay que, el polinomio de orden, el polinomio de Taylor, ahí va, desde el polinomio de orden 2 de un polinomio de grado 3 es truncar en el grado 2. Bien. Desde la ignorancia de no haber venido a la clase pasada, ¿esa fórmula de polinomio de Taylor es genérica para todo f derivable? Sí. Esa es la fórmula para todo f. La clase pasada le llamábamos justamente la condición cristina, que en realidad lo que le estamos pidiendo al polinomio es que tenga el polinomio de grado n, es el que tiene las n derivadas igual que la función en el punto. O sea, coinciden todas sus n derivadas. Por eso queda esa fórmula. ¿El polinomio de orden 1 va a ser 1? Sí, va a ser la constante 1. Exactamente. Igual que el de orden 0, exactamente. Bien. Se acabó la perversión. Entonces vamos a calcular otro polinomio de Taylor. Vamos a calcular el polinomio de Taylor, ahora sí. De funciones más interesantes que un polinomio, justamente la idea es que si vamos a aproximar por polinomios, que son funciones lindas, que son sumas y productos nomás, y solo sabemos hacer sumas y productos, entonces vamos a ver el de seno. Entonces, lo primero que hay que notar es, bueno, vamos a calcular qué pasa con la derivada del seno. O sea, vamos a calcular cuál es la derivada del seno. El coseno. ¿Cuál es la derivada segunda del menos seno? La derivada tercera, menos coseno de x, y la derivada cuarta, y volvemos a empezar. O sea, así sucesivamente. Entonces, observemos. F de 0, ¿cuánto es? 0. La derivada en 0, ¿cuánto nos da? 1. La derivada segunda,
0. Excelente. La derivada tercera. Menos 1. Ahí va. Y bueno, la derivada cuarta nos va a dar 0, etcétera. Entonces, fijémonos que la derivada késima cumple esta regularidad. Es 0 si k es par. Y si k es impar, entonces es menos 1 a la k sobre 2, k menos 1 sobre 2. Acá que voy a escribirlo más grande. K menos 1 dividido 2. Es, ahí va. Es 1 si k es a ver, k menos 1 sobre 2, ¿no? A ver, veamos si esto es así, tal cual. Si es k menos 1, k más 1. Cuando da 1, cuando k es igual a 1. Así que 1 menos 1 es 0. Menos 1 a la 0 da 0. Da 1. O sea, fíjense que menos 1 a la k menos 1 sobre 2 es igual a 1 si k es igual a 1. Menos 1 si k es igual a 3. Fíjense. Si k es igual a 3, k me queda... K menos 1 me queda 2. 2 dividido 2 es 1. Menos 1 a la 1 da menos 1. Entonces, 5, acá 7, y así vamos subiendo los números impares, ¿no? 9, 11, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Ahí va. Entonces tenemos que el polinomio de Taylor de orden 2n más 1 es del seno, perdón, no de x, del seno de x, es x. Recordemos que la fórmula genérica del polinomio de Taylor de una función era la suma desde k igual 0 hasta n de f elevado. La késima derivada en 0 sobre, sobre k factorial, x a la k. Entonces, nos queda k menos x cubo sobre 3 factorial más x quinta sobre 5 factorial menos x séptimo sobre 7 factorial más etcétera más menos 1 a la n. Observen que si esto es igual a 2n menos 1, entonces esto se respeta. X a la 2n sobre, perdón, 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. ¿Sí? Observen que el polinomio de Taylor del seno, ahí, no te adelantes, porque 2n más 1. Observen que el polinomio de Taylor no tiene términos de grado par. No tiene términos. No tiene coeficientes de grado par.
Entonces, lo que sucede acá es que el polinomio de Taylor de 2n, de seno de x, es igual al polinomio de Taylor 2n menos 1 del seno de x. O sea, los polinomios de Taylor de orden par, de grado par de seno, son iguales al del anterior. Exactamente, es el polinomio de Taylor donde n más 1 más 0. Por eso es que escribimos el 2n más 1. Estamos hablando de polinomios de Taylor de orden impar. ¿Hay relación de esto con la paridad de las funciones? Sí. Sí, hay relación. Porque todos los polinomios de orden de grado impar, centrados en 0, son funciones impares. Entonces sí, estamos expresando el seno así porque el seno es par. Es impar, justamente. Así que sí, Francisco, tenés razón. Hay relación con la paridad. Estamos centrados en 0, ¿no? O sea, si es una función impar, va a tener solo términos de orden impar. Y Lorenzo dice, supongo que con coseno va a pasar al revés. ¿Para qué suponer? Si podemos verificarlo. Vamos a ver ahora f de x igual coseno de x. Y ahora lo voy a hacer medio rapidito, porque acá sabemos ya que f' de x, ¿quién es? Es menos seno de x. F segunda de x es menos coseno de x. F tercera de x es seno de x y entonces f cuarta de x es igual al coseno de x de vuelta. Volvió. Y por lo tanto, tenemos que f' en 0, ahora va a ser 1. Perdón, f en 0 va a ser 1. F' en 0 va a ser 0. F segunda en 0 va a ser menos 1. F tercera en 0 va a ser 0. Y f cuarta en 0 va a ser igual a 1. O sea, todo así sucesivamente. Por lo tanto, tenemos una fórmula genérica para la derivada en 0 del coseno, que esta vez va a ser, es 0 si k es impar, y si k es par, va a ser menos 1 a la k sobre 2. ¿Sí? Entonces tenemos que con menos 1 a la k sobre 2 va a ser igual a 1 si k es 0, 4, 8, etcétera, y menos 1 si k es 2, 6, 10, etcétera. ¿Sí? Y entonces, ahora sí, podemos hacer exactamente lo mismo y ver que justamente faltan ahora sí los términos de grado par. O sea, ahora tenemos que esto es 1 menos x a la 2 sobre 2 más x a la 4 sobre 4 factorial menos x a la 6 sobre 6 factorial más etcétera, 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 más menos 1 de vuelta a la n por x a la 2n sobre 2n factorial. ¿Sí? No tiene término de grado impar, entonces
la misma conclusión que con el seno, o sea, t sub 2n es igual a t sub 2, 2n más 1. Pregunta. Observen el polinomio del seno y el polinomio del coseno. ¿Notan algo? O sea, no, observen esto. Tiene un grado menos. Tipo es lo que le falta a uno del otro. Tiene un grado menos. El de coseno está adelantado. ¿Qué es el seno? ¿Cuál es la derivada del seno? Pregunta. Nahuel está medio encaminado. Tiene un grado menos, sí. ¿Cuál es la derivada del seno? El coseno. Pregunta. ¿Cuál es la derivada del polinomio de Taylor del seno que acabo de escribir? ¿Cuál es la derivada de x? 1. ¿Cuál es la derivada de menos x al cubo sobre 3 factorial? El 3 pasa multiplicando, tacha el 3 factorial, queda 2 factorial y el grado queda 2. La derivada del seno es el coseno y el polinomio de Taylor de la derivada, uno es derivada del otro. Hora de enunciar un nuevo teorema. Así que en realidad no tuvimos, en realidad si hubiésemos sabido esto antes, no teníamos ni que calcular las derivadas del coseno. Solo derivábamos el polinomio de Taylor del seno. Proposición. Teoremita. Los polinomios de Taylor verifican A. Si alfa y beta son constantes reales, y f y g funciones, n veces derivable, entonces tenemos que el polinomio de Taylor de orden n de alfa f más beta g evaluado en el punto A es alfa por el polinomio de Taylor de f evaluado en el punto A más beta del polinomio de Taylor de g evaluado en el punto A. O sea, hay linealidad en los polinomios de Taylor. Subir, tengo que subir mucho. Saca captura. Bien. Pero otro. Como f es n derivable, entonces se tiene que el polinomio de Taylor de f en A, la derivada del polinomio de Taylor de f en A es el polinomio de Taylor
de orden 1 menos de f' evaluado en A. O sea, derivar el polinomio de Taylor me da el polinomio de Taylor de grado 1 más chico de su derivada. A es el centro, sí, en donde estamos centrando el polinomio. Recuerden que el polinomio hay que centrarlo en algún lado. En general, ahora en los ejemplos estamos centrando en 0, salvo en un momento que lo centramos en 1. N distinto de 0. Bueno, no es una pregunta boba, pero digamos, el polinomio de Taylor de orden 0 es una constante y no es muy útil. Así que sí, asumí que n es mayor, es distinto de 0. ¿Podría subir 10 segundos al anterior? 10 segundos nomás. Para que vean que justamente el polinomio de Taylor de 2n del seno es el polinomio de Taylor. Para evitarme un polinomio de orden negativo. Bien. Sí. Pero no solo, si pasa con la derivada, adivinen qué pasa. Una primitiva de un polinomio de Taylor de un polinomio de Taylor es el polinomio de Taylor de una primitiva de f. O sea, si tenemos, por ejemplo, g de x, una primitiva ax de f de t, que sabemos que todas las primitivas son más o menos así, entonces el polinomio de Taylor de orden n más 1 de g centrado en A es la primitiva del polinomio de Taylor. La demostración de esto no la voy a hacer, pero no es una sorpresa. Basta comparar los coeficientes y usar la unicidad. ¿Esto qué significa? Recuerden que los coeficientes del orden del polinomio de Taylor son las derivadas de orden n, los coeficientes de orden késimo son las derivadas de orden késimo de los polinomios. Pero las derivadas son lineales, o sea, la suma de las derivadas es la derivada de la suma. Así que tiene sentido que podamos separar todos los coeficientes y nos quede bonito. Acá, derivar, exactamente.
O tomo una primitiva de f y le aplico la parte b del teorema. Sí, para la parte c esa es otra forma. Entonces, la unicidad al rescate de nuevo. Un poquito más de laburo nos va a dar la siguiente propiedad, que nos va a permitir seguir calculando polinomios de Taylor. Porque estas propiedades de acá nos van a permitir calcular polinomios de Taylor sin calcular una derivada más. Ya calculamos muchas derivadas por hoy. El teorema que viene es el de sustitución. A no confundir con integral por sustitución. Y es esto. Sea f n veces derivable y g de x lo vamos a definir, c, una constante real, y g de x, f de c por x. O sea, multiplicar un poquito la cosa. Entonces, el polinomio de Taylor de g centrado en a es el polinomio de Taylor de f, pero centrado en c por a. En particular, si a es igual a 0, lo que se tiene es que, df de c de x. Vamos a cambiarle la... O sea, podemos cambiar la c por x. En particular, si a es igual a 0, tenemos que el polinomio de Taylor de g es el polinomio de Taylor de f, pero cambiando la x por c por x. Después vamos a ver algún ejemplito, obviamente. ¿Sí? Y la demostración de esto es si g de x es f de c por x, bueno, ¿quién es g' de x? Aplicando regla de la cadena, que lástima que Cristina no está acá, es c por f de c de x. F'. G segunda de x es, ahora tenemos el c acá, queda de vuelta, pero ahora derivamos f' de c por x, me va a dar f segunda de c por x con la derivada de c por x multiplicando, así que va a ser al cuadrado. G tercera, lo mismo, tenemos el c al cuadrado acá, pero vamos a derivar c, f de acá y nos va a quedar f tercera de c por x por la derivada de cx. Eso va a agregarme un tercer c, etcétera. En particular, tenemos que la derivada k'ésima va a ser c a la k por f k'ésimo de c por x. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Me lo creen, no? Bien. Entonces ahora vamos a calcular el polinomio de Taylor de g centrado en a. Esto es, de vuelta, desde k igual 0 hasta n, la derivada k'ésima de g evaluada en a sobre k factorial.
por x menos a la k. Pero observemos que acá tenemos el cálculo ya hecho. Tenemos k igual 0 hasta n de, ¿qué cosa? C a la k por f, la derivada késima, en c por a sobre k factorial x menos a la k. Y ahora observar esto. Este es c a la k, observación. C a la k por x menos a la k. Esto es lo mismo que tenemos c multiplicando acá k veces. Y tenemos x menos a multiplicando k veces. Y esto es lo mismo, podemos hacer para cada c, podemos meter adentro del x menos a un c, cada uno de los c que está multiplicando. Entonces esto es igual a c por x menos c a por c por x menos c por a, c por x menos c por a, k veces. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por la conmutatividad del producto, de la multiplicación. Tenemos el x, a este x menos a, le multiplicamos este c. Como que los juntamos y los metemos adentro. Y así con cada uno de ellos. Entonces tenemos que ck por x menos a la k, esto es lo mismo que c por x menos c por a la k. Entonces, nuestro sumando, ahora, este c sub k, lo metemos acá adentro, nos queda f k de c por a sobre k factorial por c por x menos c por a la k. Y entonces este es el polinomio de Taylor centrado en CA, pero con la variable en vez de x es CK. Entonces esto es el polinomio de Taylor de f, pero ahora con la variable c por x centrado en CA. Y esto era lo que queríamos probar. ¿Sí? Este teorema también lo pueden decir como el teorema de la chanchada. Ahora van a ver por qué, pero es como que estamos sustituyendo la x por 48x. Lo sustituimos en el polinomio de Taylor la x por 48x y todo funciona bien. Eso es exactamente lo que dice. Tipo, hay muchas cosas chanchas que se pueden hacer en los polinomios de Taylor. Estén atentos. Y funcionan. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo. Vamos a hacer la derivada de e a la menos x. Por el teorema de sustitución, t sub n de e a la menos x evaluado en 0. ¿Quién es? Es el polinomio de Taylor de e a la x, pero sustituyendo la x con e a la x. O sea, es 1 más menos x más menos x al cuadrado sobre 2 más menos x al cubo, 3 factorial, etcétera, menos x a la n sobre n factorial. ¿Sí? Esto es recuerden al principio de la clase cómo era el polinomio de Taylor de a la x. T sub n de a la x, el primer polinomio de Taylor que calculamos en nuestras vidas.
etcétera, más x a la n sobre n factorial. Entonces lo que hice fue agarré este polinomio y sustituí la x por menos x. Ahora, ¿qué pasa con los grados impares? Con los grados pares. Me quedan igual, porque elevar al cuadrado, elevar a una potencia par, no nos cambia nada. Pero con los grados impares me cambia el signo. Entonces esto me queda menos 1 a la n, acá depende si n es par o impar, sobre n factorial. Y este es el polinomio de Taylor de e a la menos x. ¿Cuántas derivadas calculamos acá? Ninguna. ¿Pero para qué terminar acá? ¿Se acuerdan de esta función? El coseno hiperbólico. El coseno hiperbólico era un medio e a la x más o menos, era menos e a la menos x. Así que por el teorema de la linealidad, el polinomio de Taylor, y voy a hacer de grado 2n, de coseno hiperbólico de x, es un medio, el polinomio de Taylor de a la x, menos un medio, el polinomio de Taylor. No era menos, era más. ¿Dónde está Cristina? ¡Cristina! El menos es el seno hiperbólico. Pero bueno, esto que lo quería tener acá. Entonces tenemos que el polinomio de Taylor de orden 2 a la n del seno hiperbólico es 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial más x cubo sobre 2 sobre 3 factorial más x a la n sobre n factorial. Esto por un medio. Más un medio de 1 menos x más x al cuadrado sobre 2 menos x cubo sobre 3 factorial más x a la 4, etcétera, más menos 1 a la n x n. Estamos haciendo hasta la 2n, así que es 2n y acá es 2n. Y acá menos 1 a la 2n es par, así que esto queda x a la 2n sobre 2n factorial. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Observen que el x y el menos x, para afuera. El x cubo sobre 3, menos x cubo sobre 3, para afuera. Todos se van. Los de término par se van. Y los de término impar se duplican. Pero hay un medio, en el medio. Así que en realidad, esto nos queda 2 veces sobre 2, 1 más x cuadrado sobre 2 factorial, más x a la cuarta sobre 4 factorial, etcétera, más x a la 2n sobre 2n factorial, o sea, 1 más x cuadrado sobre 2 factorial, más x a la cuarta sobre 4 factorial,
etcétera. Linda observación la de Lorenzo. Nos quedó igual que la del coseno, pero sin inversión de signos. Esa es una linda observación la que está haciendo Lorenzo, porque justamente recuerden que el coseno hiperbólico, a diferencia de que las funciones trigonométricas hiperbólicas no tienen alternancia de signo, a diferencia de las trigonométricas usuales, pero cumplen más o menos las mismas reglas. Y acá hay otra similitud. Tienen casi que el mismo polinomio de Taylor. ¿Sí? ¿Quedó claro el cálculo del polinomio de Taylor del coseno hiperbólico? ¿Cómo desaparecieron las cosas y todo eso? Sí, excelente. No entendí el 2 sobre 2. Es porque el 1 aparece dos veces. El x cuadrado sobre 2 factorial aparece dos veces. El x cuarta sobre 4 factorial. O sea, los términos que de orden par aparecen dos veces. Entonces, los estoy poniendo dos veces. Y el sobre 2 justamente hace que se dividan entre 2. Con la de seno hiperbólico va a pasar lo mismo. Pero mucho mejor, porque ahora como sabemos que la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico, ya sabemos qué pasa con el polinomio de Taylor de orden impar, del seno hiperbólico. Es simplemente ir derivando los términos. Tenemos que el 1 deriva 0, después x2 sobre 2 nos queda x, derivar x a la 4 sobre 4 factorial, nos va a quedar x cubo sobre 3 factorial, etcétera, etcétera, x 2n menos 1 sobre 2n menos 1 factorial. Y esto lo hicimos directamente derivando. Derivamos el polinomio. ¿Me dará el tiempo para hacer lo que quiero hacer? Sí, yo digo que sí. Pero el logaritmo, dice Rodrigo. ¿Rodrigo quiere el logaritmo de la derivada? Digo, el polinomio de Taylor del logaritmo. Yo tengo una mejor. Observemos esto. Uno más x por 1 menos x más x al cuadrado menos x al cubo, etcétera. Esto hasta más menos 1 a la n. X a la n. Esto nos da 1 más menos 1 a la n, x a la 2n más 1. Perdón, x a la n más 1. Esta observación. Quiero que hagamos esta observación. Pero el t sub 2n menos 1, no hay alternancia de signo. Fíjate que en la del seno, sí. Bueno, esta observación es fácil de... Si hacemos la multiplicación, tenemos que esto nos queda 1, el 1 por 1. Después hacemos 1 por... el x por 1 nos queda más x. O sea, vamos haciendo la alternancia esta. Ahora, 1
por menos x nos queda menos x. El x por menos x nos queda menos x al cuadrado. El 1 por el x al cuadrado nos queda más x al cuadrado. El x por el x al cuadrado nos queda más x al cubo. El 1 por el menos x al cubo nos queda menos x al cubo. Y así sucesivamente. Y el único término que sobrevive es el menos 1 a la n. Ah, sí. Bien, Lorenzo. Ese es seno hiperbólico. Sí. Ahí va, ya entendí ahora lo que decía Nahuel Pi. Sí, ahí va. Entonces observen que esta igualdad es cierta solo por multiplicar. Se cancela todo. Los únicos términos que sobreviven en este producto de acá son el 1 y el menos 1 x más n más 1. ¿Sí? ¿Estamos convencidos de esta igualdad? Bien. Entonces ahora, si pasamos el 1 más x dividiendo, entonces acá pasando dividiendo tenemos que 1 sobre 1 más x es igual a 1 menos x más x al cuadrado menos x al cubo más esto más menos n a la n, x a la n, más pasé dividiendo y después pasé restando, así que esto va a ser menos 1 n más 1, x al n más 1, sobre 1 más x. Acá lo que hice fue, pasé dividiendo y resté. Sí, es muy parecido a las funciones generatrices. Pasé dividiendo y resté. Pero quiero que observen algo. Tenemos 1 sobre 1 más x acá. Acá tenemos un polinomio de orden n, polinomio de grado n. Y acá tenemos algo. Pero, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa si hacemos el límite cuando x tiende a 0 de menos 1, n más 1, x a la n más 1, sobre x a la n, 1 más x? O sea, lo mismo que pasa si hacemos el resto de... ¿Qué hacemos si dividimos esta expresión? O sea, el límite, si le llamamos a esto R, sospechoso nombre, esto es exactamente hacer el límite cuando x tiende a 0 de R de x sobre x a la n, ¿no? ¿Y qué pasa cuando x tiende a 0 acá? El x a la n se tacha con este x a la n y me queda el límite de menos 1 a la n más 1 por x sobre 1 más x, cuando x tiende a 0. ¿Y cuánto me da este límite? Es 0 por algo que está acotado. 0. Entonces, esto prueba, por la unicidad del polinomio de Taylor, lo que tenemos es que este término de acá es el resto, y entonces tenemos que el polinomio de Taylor de orden n de 1 sobre 1 más x es 1 menos x más x al cuadrado menos x al cubo, etcétera, más menos 1 a la n, x a la n. Por la unicidad del polinomio de Taylor.
¿Estamos de acuerdo hasta acá? Acabo de calcular un polinomio de Taylor sin calcular una derivada. ¿Los convencí? Están muertos. Me desconecté. ¿Puedo repetir lo del límite? O sea, lo que hice fue agarrar esta expresión de acá, menos 1 xn más 1, dividirlo sobre el xn. El xn me tacha nx acá arriba y entonces me queda menos 1 a la n por x sobre 1 más x. Y cuando x tiende a 0, este término tiende a 0 y este término está cerca de menos 1 a la n. Así que el límite queda en 0. Queda 0. ¿Por qué x a la n menos 1? ¿Dónde está x a la n menos 1? No hay un n menos 1 en ningún lado. Ah, el n más 1 es porque estaba restando y lo pasé. Digo, estaba sumando y lo pasé restando, acordate. Pasé el 1 sobre x acá, lo pasé dividiendo. Y después esto lo pasé restando y entonces eso le agrega un signo de menos al menos 1 a la n. Pero ahora quiero una observación, que es lo que pide el pueblo. Logaritmo de 1 más x prima es 1 sobre 1 más x. Por lo tanto, el logaritmo es una primitiva de 1 más x, que además entonces lo que tenemos acá es que el polinomio de Taylor de orden n más 1 de logaritmo de 1 más x, que era lo que me pedía el pueblo, es una constante que es f de 0, donde f ahora es, f de x es logaritmo de 1 más x, más primitivas, una primitiva de cada uno de estos polinomios. Así que esto va a ser x menos x al cuadrado sobre 2 más x cubo sobre 3 menos x a la 4 sobre 4 más menos 1 a la n, x a la n más 1 sobre n más 1. ¿Pero quién es f de 0? ¿Dónde cambió signo? F de 0 es logaritmo de 1, que es igual a 0. ¿Dónde cambió el signo? Emanuel, ¿dónde cambió el signo? Olvídate. Bueno, ¿por qué me olvido? Ahora estoy traumado. O sea, lo que hicimos fue calcular la primitiva del polinomio este de acá. Ah, sopa de letras. Muy bien, entonces vamos a hacer una aplicación simpática
de los polinomios del polinomio de Taylor para terminar la clase de hoy. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de el logaritmo de 1 más x más x cuadrado sobre 2 menos el seno hiperbólico de x, todo esto sobre x al cubo. Menos 1 a la n más 1. No. No. Es menos 1 a la n por x a la n más 1. Lo que sí es el polinomio de Taylor de grado n más 1. Entonces, ¿cómo podemos calcular este límite? Bueno, ustedes supongo que tendrán ganas de usar L'Hopital, pero hay que derivar unas cuantas veces para usar L'Hopital acá. Y qué horrible derivar. ¿Por qué no aprovechamos por órdenes? El tema es, y esto es lo que vamos a ver ahora, es que es el mismo orden. O sea, no sale por órdenes. Taylor cerca de 0. No da 0. Y ahora vamos a ver por qué. A no ser que yo haya calculado mal. Claro, lo que vamos a hacer es, vamos a usar los polinomios. Fijémonos que en el denominador tenemos un polinomio de grado 3. Entonces vamos a ver qué pasa con el polinomio de Taylor de grado 3 del logaritmo de 1 más x, que ya lo tenemos calculado. Es justamente x menos x al cuadrado sobre 2 más x al cubo sobre 3. Y también tenemos calculado el polinomio de Taylor de orden 3 del seno hiperbólico de x, que es, vamos para arriba, era x más x al cubo sobre 3 factorial. Ese es el de orden 3, ¿no? Entonces esto es x más x cubo sobre 3 factorial. Entonces ahora lo que nosotros sabemos es que el logaritmo de 1 más x es el polinomio de Taylor del logaritmo de 1 más x más un restito. Y sabemos que el seno hiperbólico de x es el polinomio de orden 3 de el seno hiperbólico, justamente, más otro restito. Vamos a poner el restito de 1, restito 2. Y que en particular, entonces, la resta logaritmo de 1 más x menos el seno hiperbólico de x es el logaritmo, el polinomio del logaritmo del seno hiperbólico. Voy a escribirlo mucho mejor. Entonces, en particular, lo que tenemos es que el logaritmo de 1 más x menos el seno hiperbólico de x es, por la linealidad, es el Taylor
del logaritmo de orden 3 menos el Taylor de orden 3 del seno hiperbólico, porque si estamos restando los polinomios, más, y esto siempre está, un resto. Esto es, en realidad, esto es el Taylor de orden 3 del logaritmo de 1 más x menos seno hiperbólico. Y entonces ahora podemos sustituir. O sea, tenemos que el logaritmo menos el seno hiperbólico es esto. Entonces, el límite cuando x tiende a 0, ahora vamos a ver qué pasa con el resto, ¿no? El logaritmo de 1 más x menos el seno hiperbólico x más x cuadrado sobre 2 dividido x cubo. Ahora podemos sustituir por el polinomio de Taylor. Y el polinomio de Taylor del logaritmo es x menos x cuadrado sobre 2 más x al cubo sobre 3. El polinomio del seno hiperbólico es x más x cubo, pero ahora estamos restando, así que va a ser menos x cubo sobre 3 factorial. Tenemos que sumarle el x cuadrado sobre 2 más x cuadrado sobre 2. Queda el resto acá boyando. Todo esto sobre x al cubo. Esto es la expresión, ¿no? Y observen que, ¿qué pasa acá? El x menos el x se me van. El menos x cuadrado sobre 2 más el x cuadrado sobre 2 se me van. Entonces esto me queda igual a 1/3 menos 1/3 factorial, que es 1/6, x cubo más el resto x, todo esto sobre x al cubo. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Las cuentas? ¿Bien? Un tercio menos 1/3 factorial, esto es 1/3 menos 1/6, y esto es 1/6. Así que ahora voy a escribir 1/6. Entonces, tenemos que el límite, cuando x tiende a 0, de logaritmo de 1 más x menos seno hiperbólico de x más x cuadrado sobre 2 dividido x cubo, es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0, porque ya vimos que estas dos expresiones son iguales, de 1/6 x al cubo más el restito sobre x al cubo. ¿Qué hago? Sacamos de factor común x al cubo, acá en el numerador. Entonces esto me queda x al cubo por 1/6 más el resto sobre x al cubo dividido x al cubo. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa con el x al cubo? Se tacha. Entonces esto me queda igual que el 1/6 más el límite cuando x tiende a 0 del resto sobre x al cubo. Ahora, ¿qué sabemos del resto cuando x tiende sobre x al cubo? Cuando es el resto de un polinomio de Taylor de orden 3. Este límite tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo de 1 más x
más x cuadrado sobre 2. ¿Era más o era menos? Sí, menos el seno hiperbólico de x sobre x al cubo es igual a un sexto. Creo que si hubiera separado la fracción en dos términos quedaba igual, capaz más fácil. ¿Es un desafío? ¿Por qué decidí usar el polinomio de Taylor de grado 3? Porque en el numerador había un polinomio de grado 3. En el denominador había un término de grado 3. En general, tengo que buscar que tengan el mismo grado. Yo no sé si quedaba más fácil si separabas en dos pedazos. Te diría que no. No sé si. Capaz que sí. No fue una decisión aleatoria. Fue el polinomio de grado 3 porque había un polinomio de grado 3. ¿Qué pasaba si tomaba uno de grado más grande? En realidad, si tomaba uno de grado más chico, seguía indeterminado porque aparece el resto ahí molestando. Y me quedan ceros. Ah, vos decís la suma ahí mismo. Está, sí, eso es lo mismo ahí, Lorenzo. Sí, ahí es lo mismo. Yo pensé que querías hacer el límite de cada uno de los términos por separado. El tema es que recuerden que cuando estamos haciendo un límite cuando x tiende a 0, recuerden que los términos que importan polinomiales son los de menor grado. Entonces, en realidad hay que hacer el polinomio de Taylor de menor orden posible. ¿Nos quedamos 30 minutos y hacemos cuestionario grupal? No. ¿Por qué el resto sobre x3 queda 0? Porque es el polinomio de Taylor de orden 3. Y el polinomio de Taylor de orden 3, por el teorema de Taylor, el resto sobre del polinomio de orden 3, el resto sobre x al 3, tiene que tender a 0. Por eso. Es lo que determina el polinomio de Taylor, de hecho. Que ese resto verifica esa propiedad. Y de hecho fue lo que usamos para determinar esa propiedad del resto, fue la que usamos acá para calcular, para determinar que este era el polinomio de Taylor de 1 sobre x, de 1 sobre 1 más x. Lo que usamos para determinar es, esto es un polinomio, y esto que sobra acá verifica la propiedad del resto, que el resto sobre x a la n tiende a 0. Eso determina el polinomio de Taylor. Porque el polinomio de Taylor es el único polinomio que verifica esta propiedad del resto. Y como estábamos calculando el de orden 3, muy bien. Entonces, el miércoles vamos a hablar más de el resto, porque hasta ahora el resto era algo que cumplía una propiedad. Pero vamos a hablar un poquito más del resto, en general. ¿Sí? Una cosita mística el resto. Nos vemos el miércoles, tengan un buen fin de semana largo, lleno de cuestionario. Y arranca la última semana, con todo. Nos vemos, buen fin de para todos. Chao.